Hola mis queridos hermanos, un saludo desde la Laguna Verde de Valparaíso. Quisiera mandar un saludo a todos los hermanos que me escuchan, los que me están viendo en este momento, y que están guardaditos en sus casas, que están cumpliendo con la denominada cuarentena. Y a raíz de lo mismo, del tema de la cuarentena, se me vino a la mente compartir unos minutos aprovechando el tiempo que tenemos en casa y que hay que ocuparlo, sentarme frente a la pantalla para poder compartir alguna reflexión o algunos textos bíblicos respecto del tema cuarentena. ¿Ya? Bueno, este es un término que se acuña por ahí por el 1400, ¿ya? A raíz de la peste negra, eso está en la historia, o peste bubónica, ¿cierto? Que se le da un periodo de 40 días, ¿cierto? De aislamiento a las personas para poder restringir, ¿cierto? El contagio. De ahí en más, también la periodo de cuarentena también se usa en términos médicos eh, en el periodo en que la mujer tiene a su bebé, ¿cierto? Y ahí debe esperar un periodo de 40 días, ¿cierto? Para tener otro tipo de actividad. Eh, pero no necesariamente el término cuarentena significa que tengan que ser específicamente 40 días, ¿ya? Es solo un término que quedó acuñado con el tiempo y que hoy a nivel mundial, ¿cierto? Lo estamos viviendo, esta ida para la casa, guardarse, ¿ya? Separarse, aislarse, eh, la denominamos cuarentena. La pregunta es, eh, ¿hay registros bíblicos de cuarentena? Y claro que sí. Los registros más antiguos están en el libro de los Levíticos, ¿ya? Quisiera compartir precisamente con ustedes unos textos donde ya el pueblo de Dios, recibiendo instrucciones del gran médico, del médico divino, que los guiaba por el desierto, les dio las siguientes instrucciones. Ustedes pueden buscarlo en su Biblia, pueden ir al libro de Levíticos, vamos al capítulo 13, y encontramos desde el texto, desde el versículo 44 en adelante, dice: leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. ¿Ya? Cada vez que se detectaba esta enfermedad, esta plaga que tenía ciertas características que se daban en la piel, en la carne, afectaba primeramente como la cabeza, el cuero cabelludo, el cuello, y de ahí en más iba expandiéndose, provocando heridas muy serias en la carne, ¿ya? Y era altamente contagiosa, ¿ya? Por lo tanto, los primeros registros que tiene la Biblia acerca de enfrentar una cuarentena o de separar gente para evitar el contagio, lo encontramos en la Escritura. Sigue diciendo, versículo 45, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará inmundo, inmundo. Ya debía mostrar su cabeza, ya no de un capuchón, nada, debía mostrar cómo estaba y debía gritar, pregonar, ¿cierto? A gran voz, inmundo, inmundo, cuando se acercara gente en el camino, ¿ya? Y ahora, interesante que aquí esta inspección ocular, o este diagnóstico, podríamos decirlo en lenguaje moderno, la hacía el sacerdote. El sacerdote es quien estaba facultado, quien estaba habilitado por Dios para poder darse cuenta de esta situación, y él, luego de una inspección, lo declaraba inmundo, ya lo declaraba
con la enfermedad, con la peste. Dice el versículo, y por supuesto le daba las instrucciones, ya que debía vivir apartado y debía de auto anunciarse para evitar, ¿cierto?, el contagio con las personas sanas. Inmundo, inmundo. Versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo, ¿ya? Punto y seguido, fuera del campamento. La instrucción es muy clara. Habitará solo y fuera del campamento, apartado del resto. Y aquí encontramos esta separación, ¿cierto? Que nosotros hoy en día conocemos o denominamos como cuarentena, ¿ya? Versículo 47. Cuando en uno, perdón, dice, cuando en un vestido hubiere plaga de lepra en la ropa, ya sea vestida de lana o de lino, o de urdimbre o de trama, o de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera otra obra de cuero, ¿ya? Y la plaga fuese verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, o en un urdimbre, o en trama, o en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote, ¿ya? La ropa, la vestimenta, es importante que también hay un principio de higienismo, ¿ya? Ya se conocía que la lepra, aparte de estar físicamente en el cuerpo, también se consideraba el aspecto de la higiene en la ropa, ¿ya? Y un agente transmisor, pudiera ser un agente transmisor. Versículo 50. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días, ¿ya? Aquí vemos que el sacerdote, al tomar nota de esto y ver la ropa, ¿cierto? La ropa también es separada, es apartada por un periodo de 7 días, ¿ya? Y al séptimo día, ¿ya?, la vuelve a mirar, mirará la plaga, y si hubiere extendido la plaga en el vestido, si hubiese todavía se mantiene ahí estas manchas, ¿ya? Dice, lepra maligna es plaga, plaga inmunda será. ¿Y cuál es la medida que toma el sacerdote? Si al comprobar después de 7 días que la plaga aún permanece en las ropas, versículo 52 dice, será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de fino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. ¿Ya? Es interesante que el Señor ya en, en aquellos años, en aquel tiempo, ¿cierto?, cuando el Israel estaba en el desierto, el Señor le dio leyes sanitarias, leyes sobre la salud, lo que hoy en día conocemos como la ciencia del higienismo, ¿ya? No deja de ser interesante este texto que hemos compartido, lectura bíblica, porque también podemos hacer una alusión o podemos hacer un paralelo con respecto a la plaga del pecado, una plaga que contaminó al hombre desde el Edén en adelante, eh, a toda la raza humana, contaminó, contagió rápidamente, y este mundo está enfermo, enfermo de la plaga, de la peste del pecado.
¿ya? Y así como el coronavirus está causando estragos, la gente está desesperada y no tiene cura, hay una plaga que es peor, que es la plaga del pecado, que sí tiene cura, que esas son las buenas noticias. La gente aquí está esperando eh, que aparezca esa vacuna. Hay un laboratorio en Estados Unidos que ya está trabajando eh, sobre la vacuna para poder combatir este COVID-19 y esperan que ya prontamente en septiembre poder tener la lista para comenzar a distribuirla a nivel mundial. Sin duda que cuando que estas son buenas noticias, ¿ya? Que alegran a la población que está con miedo. Pero la buena nueva es que la cura del pecado ya existe y existe hace mucho tiempo, hace eh, 2000 años, casi 2000 años atrás, nuestro Señor trajo la cura para, para la enfermedad del pecado. Cristo Jesús, a través de su sacrificio, a través de su muerte expiatoria en la cruz y su resurrección, nos asegura a nosotros la victoria sobre el pecado. Cristo venció la plaga que eh, inundó este mundo, que se propagó por la humanidad. Y Él vino con el antídoto. Él vino a revertir esa situación, donde el que tenía el imperio de la muerte, ¿cierto? Tenía sus salas llenas, sus cementerios llenos, sus hospitales llenos, eh, hasta que vino la cura desde el cielo. ¿Ya? El cielo hizo provisión para poder libertarnos de la peste maligna del pecado. ¿Ya? Y esa es una buena noticia, es una buena nueva, es las buenas nuevas o evangelión, ¿ya? El evangelio, la predicación de las buenas noticias, porque son muy buenas noticias para ti, para mí, que vivimos en un mundo de pecado, pero que si ponemos nuestra vista en nuestros ojos en el Señor, eh, le aceptamos como nuestro Salvador personal, podemos tener derecho al perdón de nuestros pecados y a la redención, ¿ya? Como acto seguido, nuestra vida, ¿cierto? Debe caminar en santidad, sin la cual, dice la Escritura, nadie verá a Dios, ¿ya? Eh, Eso, quisiera esta breve reflexión eh, acerca de lo que estamos viviendo como comunidad, ¿cierto? Como comunidad mundial, eh, y me tomé estos minutos eh, para poder compartir con ustedes esta breve reflexión eh, bíblica, que el Señor ya la había presentado, esta forma de cómo tratar una enfermedad, una peste contagiosa. No es nada nuevo, ha existido durante todo el tiempo, y así como no es nada nuevo porque ya hace más de 1500 años atrás, antes de Cristo, ya había un modus operandi que el mismo Señor había educado a su pueblo. No debemos asustarnos, no debemos de temer, ¿ya? Más bien debemos pensar en la otra plaga, que es la plaga del pecado, que es así la que va a matar y mata en forma eterna, ¿cierto? Y debemos pensar que nuestro gran médico es el médico divino, el que tiene el antídoto es nuestro Señor Jesucristo, y debiéramos de buscarle con oración, con temblor, porque estas señales que estamos viendo en el mundo eh, nos están mostrando, hay varias lecturas que podemos sacar de acá, pero principalmente que el tiempo se está acortando. De aquí en más el reloj profético del cielo comienza a contar en su última fase final, ¿ya? El reloj profético del cielo está corriendo a gran velocidad y de aquí en más pienso, creo, mi corazón, que estos eventos que estamos viendo
van a cambiar el destino de la humanidad, se van a dictar leyes, eh, eh, se van a intentar cambiar muchas cosas después de que se salga de esta emergencia mundial, ya de la misma manera que sucedió en Estados Unidos después de las Torres Gemelas, los atentados a las torres o autoatentados, eh, se sometió a la población al miedo, al terror, y la población cedió sus derechos, sus libertades, a cambio de la seguridad, ¿cierto? Hoy en día Estados Unidos, todos sus edificios gubernamentales y gran parte está todo controlado con cámaras, está todo controlado, está todo intervenido, de manera que eh, si no hubiese existido ese pánico, ese temor que vivió la población, la gente no hubiese aceptado invasión a su privacidad, pero la entregó a cambio de la seguridad, de sentirse seguros. Bueno, y esa es una de las tantas medidas que tomó Estados Unidos, las medidas restrictivas eh, en pro de su seguridad como nación. De aquí en más con este tema, como les comenté, que ya una vez que sea superado, comenzarán a debatirse una gran cantidad de ideas, una gran cantidad de cambios, ¿cierto?, en la forma de estructura incluso de sociedad. Pero esto lo veremos en la medida que el tiempo vaya transcurriendo. No puedo aventurarme a decir más, solamente decirte que debes buscar al Señor con temblor y temor, porque el tiempo de verdad ya comienza a entrar en la recta final. Salir de las ciudades, buscar lugares apartados, eh, ponerse a cuentas con el Señor. Eh, lo demás lo iremos conversando en otros videos. Así que muy agradecido de que estés viendo este video, compartiendo este sábado ya que se está poniendo la tarde. Espero que el Señor sea contigo, con tu familia, con los tuyos, ¿cierto? Un saludo para todos aquellos que me conocen, me ubican. Que el Señor les bendiga grandemente.